No queda nada para que arranque la liga y en cuanto sale el calendario, lo primero que todos miramos como aficionados del fútbol y apasionados de la liga es cuándo se va a disputar el primer clásico. Bueno, este va a llegar el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu y va a ser un clásico especial. ¿Por qué? Porque las dos máximas figuras de Madrid y Barça lo van a hacer luciendo el 10 en la espalda, ese número simbólico, ese número mágico en el fútbol. Bueno, pues Lamine Yamal frente a Kylian Mbappé en el primer clásico de la temporada. Nosotros no queremos jugar a ser adivinos, pero bueno, todavía es un poquito pronto para hacer comparaciones y demás, pero sí que es verdad que me encantaría preguntarle a Gemma, a Barak, a Rodra, ¿quién creen ellos que de estos dos pedazos de futbolistas vamos a tener una mejor versión esta temporada? Barak, ¿tú por quién te inclinas? ¿Por Lamine Yamal o vamos a ver a un Kylian Mbappé que empezó de menos a más ya a tope al 100% desde el primer partido de la temporada, de su segunda temporada en el ¿Qué Madrid? ¿Qué tal, Ana? opinas? Gemma Rodra. Es difícil, obviamente, Lamine Yamal tuvo de por sí, ya venía de una Eurocopa sublime la temporada pasada, pero tenía ese gran peso de confirmar lo que ya había hecho en la temporada 23-24, la manera en que se comió a los 16 años la Eurocopa y lo que hizo la temporada pasada, pues no hizo más que resaltar lo que ya veíamos, lo que veníamos intuyendo, ¿no? Que es un jugador histórico. Después, hasta donde llegue Lamine Yamal, pues claramente tiene un techo gigantesco, no lo sabemos, faltan muchos años para hacer ese juicio. Lo que podemos decir hoy, que ha cumplido 18 años recientemente, con mucho ruido, por cierto, es que ya cerró su capítulo como jugador menor de edad. Y entre los jugadores menores de edad, es uno de los más grandes de todos los tiempos, y eso no se va a olvidar nunca. Obviamente que si ahí se queda, será una decepción, y ahora empieza lo importante, ¿no? Este nuevo capítulo como jugador adulto, pero Kylian Mbappé del otro lado, pues es un futbolista que llegó, ganó la bota de oro, que fue discutido desde el primer minuto, que fue inconsistente realmente, o sea, que nunca nos dio la sensación de que Kylian Mbappé iba como una moto, hasta que al final en el último tramo empezó a conseguir esos goles, esos puntos que no fueron suficientes para que el Real Madrid ganara algo trascendental en esta temporada y quedó ese sabor pues agridulce, ¿no? Que Kylian Mbappé sí llegó y ganó la bota de oro, fue el pichichi y lo que quieras, pero sus goles no sirvieron para que ganara ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa del Rey, ni el Mundial de Clubes, ni nada, el Real Madrid, y que por el contrario, el Paris Saint-Germain, que justamente es el equipo al que abandonó y con el que luchó tanto tiempo por conseguir la obsesión de ganar la Champions, curiosa o no tan curiosamente, el Paris Saint-Germain sin Mbappé gana esa Champions League que tanto obsesionaba al club. Entonces, aunque los dos tuvieron gran temporada, no hay duda, Lamine Yamal es un candidato al Balón de Oro y Kylian Mbappé no lo es. Ahora en esta lucha uno contra uno va a haber muchos vaivenes, muchos momentos en que va a parecer que Mbappé se está comiendo la liga, otros momentos en que se dude si Lamine Yamal ha perdido la cabeza, el piso. Va a haber mucho que hablar, Ana, durante este año sobre los dos. Ojalá jueguen mucho, es lo más importante, que las lesiones los dejen tranquilos. Y a partir de ahí es muy difícil pronosticar porque son jugadores inmensos. Por la inercia, por la dinámica, por lo bien que está ahora mismo el sistema del Barça, en el que Lamine Yamal es la cereza del pastel, yo te diría Lamine Yamal. Porque el Real Madrid, nuevo técnico, la incógnita de Vinicius y Mbappé, si ahora sí va a funcionar esa dinámica, si va a quedarse Rodrigo o no, si Bastantó no va a tener minutos o no va a tener minutos. Hay muchas incógnitas alrededor de Mbappé y muchas certezas alrededor de Lamine Yamal, y de arranque esa es la gran diferencia. Enseguida hablamos también de los actores secundarios, ¿no? De esos gregarios que acompañan a estos dos grandes futbolistas, pero hablaba de la aportación de goles que no ha servido para ganar títulos. En el caso de Mbappé, Rodra, por ejemplo, si no recuerdo mal, 5 goles en los 4 clásicos que ha jugado Mbappé con la camiseta del Real Madrid, no ha podido ganar ninguno. ¿Cómo ves esta temporada de Mbappé y de Lamine Yamal, ¿no? En esta comparación que nos gusta hacer muchas veces a los periodistas y a los aficionados entre dos pedazos de Joder, futbolista. yo recuerdo el partido de Arabia en la Supercopa de España, que fue Mbappé ahí contra el Barça, casi solo Mbappé contra el Barça, porque él hizo un partido espléndido y el Barça fue un torrente de goles, una avalancha que yo recuerdo estar en el campo y me quería esconder debajo del pupitre ahí de prensa, porque de verdad pensaba que caían 10 goles del Barça para el Madrid, ¿eh? Pero bueno, al final hubo la expulsión de Chesney y por suerte no llegaron los 10 goles para el Madrid, pero una locura. Y fue un poco el reflejo la temporada pasada que Mbappé, es verdad que tampoco estuvo brillante, pero sí que sumó goles,
estuvo muy bien en los clásicos, creo, menos en el de Liga en el Bernabéu. Pero el Madrid contra el Barça hizo el ridículo el año pasado. Entonces, creo que es la gran asignatura del Madrid este año. Creo que Mbappé va a seguir siendo decisivo en los clásicos, pero le falta serlo en el grueso de la temporada a Mbappé. Creo que le ha faltado más apariciones decisivas, quitando los clásicos, le han faltado, y yo confío en que sea su año, es el segundo. Creo que lo va a hacer espectacular y que va a guiar al Madrid a títulos. Creo que además va a ser un equipo mucho más trabajado con Xavi, que le va a permitir brillar más, espero, y yo apuesto por Mbappé y espero que este verano de Lamine Yamal le pase un poco de factura y que le cueste engancharse. La fiesta de Anda, cumpleaños y todo esto, ¿no? Gemma, ¿qué vaya. tienes que decir? Porque el Pero a techo de ver, este Rodra, futbolista es impresionante. Por una dime. fiesta de cumpleaños A no lo mí me vamos a cae muy criticar, bien ¿no? Lamine, me cae muy bien, así que yo No, no le a ver una criticaré. cosa, que si el chaval hace una fiesta de cumpleaños con cosas que no nos gustan, lo podemos decir perfectamente, pero también es verdad que si quiere celebrar sus 18 años, mira, yo ya y Barak y Ana creo que celebrar nuestros cumples y venir a trabajar al día siguiente tal nos cuesta un poco más, pero tú, Rodra, yo digo que puedes salir un poquito hasta trasnochar un poco y al día siguiente estás a tope para hacer los vivos aquí en ESPN, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Creo que imagínate Lamine, Lamine, ¿lo has claro, creo que visto? Lamine se recupera mejor que yo, pero bueno, espero que le pase algo de factura, que los rivales le tengan un poquito más de Bueno, ganas, que brille solo con la bueno, selección, esto ya, ya le con la tienen, ¿eh? selección española, solo que se guarde un poco para eso y ya está. Sí, claro, claro, claro. Bueno, a ver, yo creo que tengo que decantar la balanza, ¿no? Porque Barak cree que Lamine será más determinante, Rodra que Mbappé. Al final esto es jugársela porque hay muchos factores, lesiones, el contexto del equipo que puede tener que ver, pero yo, visto lo visto el año pasado, la capacidad de mejorar es lógicamente la tiene Lamine Yamal, que tenía 17 años y este año es mayor de edad y tiene muchísima progresión delante, lógicamente sí. Mbappé se ha sentado ya en la segunda mitad del curso mucho más en la liga, va a tener, creo, un equipo más competitivo, que funcionará mejor colectivamente, pero yo creo que Lamine Yamal es quien lo tiene todo de cara para tener un año más determinante, precisamente por eso, porque es verdad que a nivel goleador quizás seguirá siendo Mbappé, pues que tira los penaltis, que dispara muchísimo más, pero si hablamos de influencia colectiva para el equipo, ya el año pasado fue a nivel de números mejor Lamine Yamal con las 13, creo que fueron asistencias en Liga, algo más en la Champions y en el resto de competiciones. Es un equipo que a nivel colectivo es mucho más importante, a nivel de desequilibrio, lo que aporta en todo el juego, tiene mucha más versatilidad. No estamos aún en ese momento, pero en algún momento de la banda yo creo que está llamado a ir un poquito más al centro y a tener más capacidad goleadora, pero esto tiene 18 años, puede lógicamente pasar aún mucho tiempo más y en definitiva creo que es mucho más determinante. Lo que sí que me gusta y me parece, creo que viene a tono que comparemos este año, por eso es lo de los 10, ¿no? Porque curiosamente Ajá. hacía muchísimos años que no se daba esta circunstancia entre Cristiano Ronaldo, que llevaba el 7, Raúl también el 7, quizás nos tenemos que remontar a los años de Ronaldinho contra Figo o Rivaldo, o sea, Rodra, bueno, no sé si estabas por aquí ya entonces, pero yo creo que es No me bonito que haya acuerdo. este duelo, este cara a cara de 10 contra No, 10. y porque parece, Gemma, que a ninguno de los dos le pesa la camiseta. Por lo menos a Lamine Yamal se ve súper cómodo, ¿no? Con ese 10 a la espalda, siendo un chaval que acaba de cumplir 18 años. Sí, a mí es lo que me ha sorprendido de esta New Generation de la Masía, lo descarados que son. Ya me Ujú. empezó a sorprender con Valde, porque yo he visto debutar muchos buenos jugadores y yo que estoy detrás de la portería les ves la cara y sí que van muy seguros porque tienen mentalidad de deportistas de élite y demás, pero quizá no son tan atrevidos. Pero ya con Valde, Cubarsí. los chavales esto, y ya cuando llegó la... No, pero No, Messi Cubarsí, era un Cubarsí. futbolista estratosférico. Ah, Cubarsí, bueno, sí, Cubarsí, sí. Sí, sí, en ese sentido sí, pero en el descaro,
en el no tener ningún tipo de complejo. Es verdad, sí, la seguridad que tiene Cubarsí o Marc Bernal también, que le vimos poco, pero lo de Valencia, ese partido en el opening de la Liga fue realmente en un partido muy complicado para el Barça, fue esa posición de tantísima responsabilidad de Busquets, fue me parecen unos sinvergüenzas, pero en el buen sentido de la palabra, es que no tienen ningún tipo de reparo, son descarados, y creo que es una cuestión de mentalidad que les viene muy bien para poder explosionar a estas edades tan tempranas. Esa picardía, ¿no? Que no la pierdan, porque además da mucho espectáculo sobre la cancha. Hablabas, Barak, del tema colectivo. Vamos a hablar un poquito de eso, de los actores secundarios. En el caso de Lamine Yamal, bueno, pues tiene a Rafinha, que bueno, es que fue elegido el mejor jugador de la liga, ¿no? Un pedazo de futbolista impresionante, ¿no? La temporada que dio el año pasado. En el caso del Madrid, le ponemos ahí una interrogante con Vinicius. Vamos a ver si Xabi Alonso es capaz de dar con esa tecla, ¿no? Que no pudo pulsar Carlo Ancelotti. Sí, hablamos de ese Vinicius Rafinha, los dos generan dudas muy distintas, ¿no? La duda de Rafinha pasa por saber si lo que vimos fue real, y cuando digo real, me refiero a si no fue un accidente estadístico, porque las estadísticas de Rafinha lo ponen a la altura de los mejores en la historia del Barça, y decir los mejores en la historia del Barça son palabras muy mayores, porque Rafinha la temporada pasada no fue menos que Rivaldo, ni que Ronaldinho, ni que Romario, ni que Messi, si te das en cuenta, no solamente sus números, que son increíbles, más de 20 goles, más de 20 asistencias, sino el momento de esos goles, de esos momentos en los que apareció a rescatar al equipo, sus actuaciones en contra del Real Madrid, aquel gol contra el Benfica cuando parecía todo perdido, contra el Inter de Milán también en los últimos minutos. Rafinha, siendo un muy buen jugador, era un gasto excesivo antes de la temporada pasada, eran 70 millones no justificados, un jugador bueno, pero no fuera de serie. ¿Seguirá siendo fuera de serie? Esa temporada de Rafinha marcó un antes y un después en el que ahora ya nos vamos a acostumbrar, o fue un accidente entre comillas, seguirá siendo un jugador muy útil, muy bueno, pero ya no va a marcar esas diferencias, ¿no? Esa es la gran incógnita respecto a Rafinha. Respecto a Vinicius, al contrario, vimos lo peor de Vinicius y ahora retomará el nivel que venía desarrollando en las últimas temporadas, o ya vimos lo mejor de Vinicius, o Vinicius ya no encontrará mentalmente y físicamente ese rendimiento que tuvo y que lo llevó a merecer el Balón de Oro que no ganó, y que a partir de ahí claramente ha habido un desempeño a la baja por parte de Vinicius. Creo yo, si me preguntas, que ambos van a estar a un gran nivel, pero así como Mbappé y Yamal son certezas, hay muchas más dudas con Vinicius y Rafinha. Quizás más injusto con Rafinha, ¿no? Porque ¿cómo vas a dudar de un tipo que viene a hacer la temporada que acaba de hacer? Pero sí, si vemos las últimas 4 temporadas de Rafinha, nos daremos cuenta que la expectativa es, ¿será como la última o como las anteriores? Eso es lo que tendrá que demostrar Rafinha, y no hace nada fácil estar al nivel que estuvo en la 24-25. Es que ha dejado el listón altísimo, ¿no? El mejor jugador de la liga, MVP de la temporada pasada, Rafinha. Rodera, ¿tú cómo lo ves? Ese escudero que va a tener ahí Mbappé, Vinicius, al final va a ser más escudero o va a pinchar un poco más, ¿no? Tal y como está ahora mismo la situación en el Real Madrid, ¿no? Xavi tiene que conseguir que estos dos funcionen, porque son dos pedazos de futbolistas. A ver, hay una cosa positiva en el Madrid, es que peor que la temporada pasada, los delanteros no van a jugar, es imposible. O sea, la temporada pasada de Vini, la temporada pasada de Bellingham, que bueno, tuvo algún tramo bueno, pero fue muy floja. La temporada pasada de Rodrigo. O sea, creo que los escuderos de Mbappé la temporada anterior rindieron a un nivel muy bajo. Entonces, creo que este año al menos un nivel superior van a tener. Y ahí creo que, pues mira, tiene mucho margen de mejora el Madrid, por eso soy optimista también en la campaña que viene y en la comparación con el Barça, porque creo que en el Barça Rafinha hizo la mejor temporada de su vida. No creo que pueda repetir lo que hizo. Lewandowski es un año más mayor. No creo que vaya superando sus números de estas temporadas de atrás. A Lamine ya no es tanta novedad y ya le empiezan o le pueden empezar a tomar la medida. Entonces, creo que ahí el Madrid, en esa comparación, tiene que ir además con más colmillo el Madrid. O sea, no puede permitirse otro ridículo como el de este año. Entonces, creo que va a elevarse el nivel medio de la plantilla del Madrid. Y creo que en esos gregarios que tú comentabas en el inicio, creo que ahí Mbappé va a tener ese punto extra que le puede dar
en contraposición a lo de Lamine. 5 goles Gemma marcó de los 16 que le ha hecho el Barça al Madrid de los clásicos en la temporada pasada. Con Rafinha tú sigues teniendo esas expectativas, ¿no? Que parece que les dice, es imposible, ¿no?, que repita una temporada como la que hizo en la campaña pasada. Sí, a nivel de números parece realmente difícil, ¿eh? Porque es que al final fue el mayor anotador en la Champions, en la Liga también se hartó de meter goles, creo que fue algo realmente excepcional, pero a nivel de lo que preguntas, de ser gregario, de trabajar por el equipo y demás, creo que Rafinha sigue estando, por lo que intuimos, nos cuentan, lo que vemos en esta pretemporada, que sigue estando en ese nivel, porque realmente es un jugador con mucho talento, por eso se hace de ese desembolso económico tan grande, y realmente lo que necesitaba, además de adaptación, era confianza. A él, su primera temporada en el Barça, le carcomía la moral saber que en el minuto 70 le iban a cambiar sí o sí Xavi, y esto él lo vivía con una tensión y un agobio que decía, tengo que demostrar, que me voy, y esto en el segundo año con Hansi Flick, además que ya está más asentado, tiene ese espaldarazo de tú vas a ser un hombre importante, vas a poder aportar, y ahí explosiona, y esto lo va a seguir teniendo. No creo que se repitan estos números, pero si hablamos de gregarios, de trabajar por el equipo, de darle el gol hecho a Lewandowski, a Lamine, a Ferran, a quien sea, a Olmo, yo creo que en ese sentido Rafinha va a seguir siendo un futbolista muy importante, y si es en lo colectivo creo que más importante que Vinicius, porque ya lo que hemos visto de Vinicius es que es otro tipo de futbolista que quizás no trabaja tanto para el equipo. Para mí la gran pregunta de este Real Madrid de Xabi Alonso es si va a conseguir que los 10 trabajen para el equipo, que fue para mí la gran falencia del Real Madrid del año pasado, que defendían 8 y eso se notaba en los partidos competitivos. Y una cosa importante para acabar, Ana, que sí, Vinicius y Mbappé son incompatibles hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Claro que esa es la labor de Xabi Alonso, número uno, que dos grandes jugadores sepan combinarse y ser mejores para el colectivo. Esa es una tarea que Hansi Flick ya la hizo o ni siquiera tuvo que hacer, porque Rafinha y Lamine Yamal se entienden con los ojos cerrados, y eso es trascendental, y eso pone, por supuesto, a Rafinha de arranque en una posición mucho mejor que la de Vinicius. Bueno, pues tiene trabajo por delante Xabi Alonso. Todos los aficionados al fútbol, a la Liga, ya seguro, el día 26 no hagan planes, que es el primer clásico de la temporada, 26 de octubre, Madrid-Barça, y ahí ya empezaremos a calibrar cómo llegan estas dos pedazos de figuras, estos dos dieces, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Muy bien. Ok. ¿Listo, sí? Pues nada. Vale, pues gracias, bienvenida chicos. otra vez, Ana. Ya nos veremos por aquí. Sí, gracias. Mucha Un beso suerte a todos. Nos vemos por aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao. Chao.